¿Alguna vez te has preguntado cómo puede terminar la vida de aquellos que parecen tenerlo todo? ¿Qué ocurre cuando el brillo de una estrella se apaga de manera violenta, dejando más preguntas que respuestas? La fama, el éxito y la fortuna acompañan a cientos de artistas a lo largo de sus carreras, pero por desgracia, algunos de ellos no corren con tanta suerte como pensaban. Y es que, sin saberlo, parte de su destino incluiría un final trágico e inesperado. En esta ocasión vamos a adentrarnos en las historias más impactantes y oscuras de las figuras artísticas más queridas de México. Te contaremos desde accidentes inexplicables hasta asesinatos que aún se encuentran sin resolver. Acompáñanos de un sinfín de teorías conspirativas. Quiero que abras tu mente para conocer y analizar los casos más trágicos y, en algunos casos, terriblemente crueles de figuras del espectáculo mexicano. Sin más que agregar, ¿estás listo para adentrarte en las peores formas de muerte de artistas mexicanos famosos? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Paco Stanley. La muerte de Francisco Jorge Stanley Albaitero, popularmente conocido como Paco Stanley, ha sido uno de los casos más polémicos y mediáticos de México. Se trata de quien en vida fue un conductor, locutor y actor de televisión, quien nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México y falleció acribillado el 7 de junio de 1999 a sus 57 años de edad. Este querido conductor de televisión, comediante y actor, conquistó a millones con su carisma y su humor, motivo por el cual nadie imaginaría que su vida terminaría de una manera tan repentina y misteriosa. Paco Stanley salió a comer en un restaurante llamado El Charco de las Ranas, ubicado en la Ciudad de México después de grabar el que sería, sin saber, su último rodaje del programa matutino, Una tras otra. Al salir del establecimiento se encontraba con su compañero Jorge Gil. Sin embargo, mientras esperaban en el vehículo a otro de sus acompañantes que se encontraba en el baño, sujetos armados se acercaron y dispararon al automóvil más de 20 veces. El presentador recibió 4 impactos de bala, uno de ellos en la cara, causando así su muerte inmediata. Este ataque dejó en shock a todo el país, y aunque las investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas vinculados con el narcotráfico, su muerte nunca pudo ser esclarecida y sigue rodeada de preguntas sin respuestas. Cabe destacar que durante el atentado otras personas fueron heridas y un cliente del restaurante que no tenía nada que ver con el asunto falleció por heridas de bala. Además, hubo diferentes teorías en las que apuntaban que su compañero en el programa, Mario Besares, pudo haber estado involucrado en el asesinato, sirviendo como infiltrado para llevar a cabo el golpe. 2. Selena Quintanilla. La vida y carrera de la popular artista conocida como la reina del Tex-Mex son recordadas por su impresionante talento y carisma. Nacida el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, mostró desde temprana edad un don excepcional para la música y en la década de los 90 ya era considerada una de las artistas más influyentes de la música latina. Su mezcla musical entre el pop y el género tejano la hizo destacar en la industria, y a medida que su fama crecía, también lo hacía su influencia cultural. Pero por desgracia sería esta misma fama lo que la llevaría a su muerte el 31 de marzo de 1995, día en el cual fue asesinada por Yolanda Saldívar, quien era la presidenta de su club de fans y además también se había convertido en su amiga y confidente. Así como lo escuchas, quien un día fue su amiga, fue la encargada de poner fin a su vida cuando tenía tan solo 23 años de edad. Tras varios relatos y versiones, se sabe que ambas tuvieron diferentes discusiones con respecto a la gestión financiera del club de fans y algunas tiendas de la cantante, tratándose de una malversación de fondos de parte de Yolanda Saldívar. El día 31 de marzo el encuentro entre ellas se tornó violento, generando una fuerte discusión entre ambas. Selena la había acusado de ladrona y le prometió represalias legales si no devolvía el dinero que le había robado. Inocentemente creyó que eso pondría fin a su relación con Yolanda, pero en el momento que se retiraba del lugar, Saldívar sacó un arma y le disparó a traición, causándole una herida mortal en la espalda. Mientras Selena agonizaba, la despiadada mujer la dejó a su muerte y se montó en su automóvil para intentar escapar de la policía.
lo que afortunadamente no pudo hacer. Tanto sus seguidores como la comunidad latina en general se vieron realmente afectados ante estos terribles hechos, ya que a tan corta edad, Selena tenía un nivel de éxito que muchos artistas tardaron años en conseguir, y de haber seguido viva, es seguro que habría conquistado el mundo entero, dejando a México en lo más alto. Su historia ha sido inmortalizada en películas, documentales y canciones, recordando su talento y la tragedia de su partida prematura. Una de las últimas producciones sobre su vida fue realizada por la plataforma digital Netflix, llamada Selena, la serie. 3. Valentín Elizalde. Los eventos que rodearon la muerte de Valentín Elizalde atrajeron gran atención mediática en el año 2006, y es que se trataba nada más y nada menos que el joven cantante y actor conocido como el Gallo de Oro, nacido el 1 de febrero de 1979 en Sonora, México. Tendría un final trágico a sus tan solos 27 años de edad. El famoso intérprete de música regional mexicana se encontraba en el auge de su popularidad cuando, el 25 de noviembre de 2006, fue emboscado en Reynosa, Tamaulipas, justo después de dar un concierto en dicha localidad. El Gallo de Oro fue acribillado junto a su chofer, su representante y su primo, siendo este último el único sobreviviente de dicho atentado. Las autoridades establecieron que el vehículo en el que se encontraban los tripulantes de este atroz crimen recibió más de 70 impactos de balas, lo que dejaba más que claro que lo querían muerto y que no existiera la más mínima posibilidad de que sobreviviera. Fue uno de los atentados más brutales vistos durante la década de los 2000 en todo México, un escándalo que todavía se recuerda. Quienes escucharon las detonaciones dicen que duraron más de un minuto. Si bien han salido muchos rumores en torno a su muerte y nunca se adjudicó un verdadero culpable de la misma, una de las teorías más sólidas señala directamente al Cartel del Golfo. Esta versión asegura que el motivo de su asesinato fue que, en territorio del cartel, cantó su canción titulada A mis enemigos, obra que ofendía indirectamente al Cartel del Golfo, quienes tomaron la vida del cantante a modo de represalia por su acto. Esto convierte al joven cantante en una víctima más del crimen organizado. Valentín era querido por muchos y no se puede negar su contribución al regional mexicano. Sin embargo, su final también dejó marcas fuertes en la cultura mexicana, ya que fue uno de los asesinatos más violentos y crueles que se recuerden en el medio artístico. Sus más fieles fans aún escuchan su música. 4. Sergio Vega. Este es un caso que dejó perpleja a toda la comunidad mexicana, ya que justo unas horas antes de su muerte había salido a dar una entrevista para desmentir rumores de que había sido asesinado. El intérprete, mejor conocido como El Chaca, fue uno de los cantantes más influyentes de la música regional mexicana. Sin embargo, su vida culminaría de una manera bastante trágica el 26 de junio de 2010, cuando fue asesinado en una carretera de Sinaloa mientras conducía su vehículo de camino a dar un concierto. Pero, ¿qué sucedió? Resulta que horas antes de los hechos, Vega dio una entrevista en la cual mencionó que había decidido aumentar las medidas de seguridad a su alrededor debido a la ola de violencia que venía ocurriendo con los artistas del género norteño o narcocorridos. Pese a esto, el Chaca aseguró que se encontraba más tranquilo que nunca. Por desgracia, tan solo horas después de esta entrevista, ocurrió una completa paradoja, y es que esa misma noche fue emboscado y baleado por un grupo armado que nunca fue identificado, recibiendo más de 30 disparos. Las circunstancias de su asesinato no fueron completamente esclarecidas. Sin embargo, siempre se especuló que el ataque estaba estrechamente vinculado al narcotráfico. A pesar de su trágico final, el legado de Sergio Vega en la música mexicana sigue vivo, siendo recordado tanto por sus canciones como por la sombría predicción que parecía haber hecho sobre su propia muerte en esta última entrevista. 5. Pedro Infante. Alejándonos un poco de las muertes relacionadas con el crimen organizado y toda la polémica que éstas traen consigo, tenemos el caso de un personaje que hasta la fecha es considerado un ícono de la época de oro del cine mexicano, así como también uno de los máximos exponentes de la música ranchera de dicho país. Una de las principales pasiones de Infante era la aviación,
aunque también sería este pasatiempo el causante de su repentina muerte. Incluso durante un par de años le haría honor al título de El Inmortal, pues logró sobrevivir a 2 accidentes aéreos. El primero tuvo lugar en el año 1947, donde salió prácticamente ileso tras estrellarse en el avión que pilotaba. Luego, en 1949, el avión en el que viajaba junto a su esposa, Lupita Torrentera, presentó una falla mecánica que ocasionó la pérdida del combustible, lo que terminó en la ejecución de un aterrizaje forzoso en el cual el fuerte impacto dejó al cantante con una lesión craneal crítica, a tal punto de que tuvo que ser operado de emergencia para acomodarle un injerto de placa de metal en su cráneo. Sin embargo, tras estos avisos de la vida a los cuales el intérprete dio caso omiso, llegó el trágico 15 de abril de 1957. Este día en la ciudad de Mérida, Yucatán, tendría lugar un hecho que dejaría una gran conmoción a nivel nacional. El avión en el cual viajaba Pedro Infante se desplomaría a tan solo minutos después de su despegue. Los tanques de combustible del vehículo se vieron directamente afectados por el impacto, causando una explosión, y de esta manera ocasionando la muerte inmediata del ídolo mexicano. Pedro Infante dejó un legado que perdura a través de sus películas y grabaciones, y es considerado aún uno de los más grandes artistas de México. 6. Sergio Gómez. Por desgracia, durante una época bastante oscura para el espectáculo mexicano, este tipo de sucesos ocurrían con frecuencia, y es que, a tan solo un año del asesinato de Valentín Elizalde, tuvo lugar el atroz crimen en contra de la vida de Sergio Gómez, quien era vocalista del grupo Capaz de la Sierra. Sin tener la más mínima idea, el cantante de tan solo 34 años de edad sería el protagonista de uno de los peores crímenes en la historia de la música grupera. Transcurría la madrugada del 1 de diciembre de 2007, cuando la banda terminaba de orquestar un show en el Estadio Morelos, Michoacán. Mientras se retiraban sus vehículos, fueron perseguidos y posteriormente abordados por un grupo de hombres armados que hasta el día de hoy no han sido identificados. Dichos sujetos secuestraron a Gómez junto con 2 empresarios que viajaban con él en el vehículo, dando inicio al caos mediático y la inalcanzable búsqueda por parte de las autoridades. Tras un par de horas del suceso, los empresarios fueron liberados. Sin embargo, no se tenía conocimiento alguno del paradero del cantante. La peor noticia estaría por venir, pues no fue sino hasta 2 días después que su cuerpo sería encontrado, abandonado en una de las carreteras de Michoacán, con claros signos de tortura y estrangulamiento. Las teorías en torno a su asesinato han variado conforme pasan los años. Las más comunes se debaten entre un posible crimen pasional, tras haberse involucrado con la novia de un miembro importante del crimen organizado, y otra más enfocada en una advertencia que fue ignorada por el grupo tras haberse presentado en un evento de la organización Los Zetas, rivales directos del grupo criminal, la familia Michoacán, quienes adjudican el crimen a estos últimos. 7. Chalino Sánchez. Este caso es considerado por muchos el primer crimen cometido en contra de un artista por ajuste de cuentas. Se trata del caso de Rosalino Sánchez Félix, quien fue mejor conocido como Chalino Sánchez. Nació el 30 de agosto de 1960 en Culiacán, Sinaloa, misma ciudad donde moriría años más tarde. Desde su juventud, su vida estuvo marcada por la violencia. Incluso una de las teorías en torno a su muerte afirma que fue una venganza por haber matado a quien abusó de su hermana en la década de los 70, siendo él un adolescente y ocasionando que tuviese que huir, cruzando la frontera hacia Estados Unidos, donde iniciaría su carrera años después. A lo largo de su carrera y tras un paso previo por la cárcel, Chalino popularizó el corrido mexicano, dándole relevancia a aquellos que contaban historias reales cometidas por narcotraficantes, lo que lo llevó a ganarse un lugar como uno de los pioneros del narcocorrido. Pero el momento de rendir cuentas por su propio crimen llegaría y fue exactamente el 16 de mayo de 1992, al terminar la presentación de su ciudad natal. Chalino fue abordado por un par de hombres que se identificaron como policías, quienes le pidieron que los acompañara para hablar de unas supuestas amenazas que habían surgido en su contra. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado por unos residentes de la zona en un camino rural, con signos de tortura en manos y pies, así como también claras muestras de que había sido ejecutado. Se desconocen por completo las verdaderas identidades de los hombres que se lo llevaron haciéndose pasar por policías, así como también el verdadero motivo de tal crimen. Sin embargo, los medios de la época no dudaron en señalar directamente al cartel de Sinaloa como los autores del asesinato. 8. Adán Sánchez.
Tan solo 12 años después de la muerte de Chalino Sánchez, la familia del intérprete sería golpeada por otra devastadora noticia. Su hijo, Adán Sánchez, falleció producto de un accidente automovilístico. Esta fue una historia que conmocionó a todos los amantes del corrido mexicano, pues el 27 de marzo del 2004, a sus apenas 19 años de edad, perdió la vida Adán Chalino Sánchez, nombre artístico que el joven empleaba para hacerle honor a su padre. Aquel día, Adán se dirigía a una presentación en Tuxpan. Sin embargo, el destino no le permitiría llegar. El accidente automovilístico que acabó con su vida tendría lugar entre los municipios El Rosario y Escuinapa, en Sinaloa, y ocurrió tras haberse reventado uno de los neumáticos del vehículo, lo cual ocasionó el vuelco del mismo, cobrando la vida del cantante, quien no estaba utilizando el cinturón de seguridad y salió expulsado del coche, causando su muerte inmediata. 9. Jenny Rivera. Esta artista fue crucial en el desarrollo del género musical regional mexicano, rompiendo barreras en una industria dominada por los hombres. Su impacto fue tan grande que comenzó a ser llamada como la diva de la banda, título que aún conserva tras el pasar de los años. Nacida el 2 de julio de 1969 en California, fue una pequeña con sueños bastante grandes. Ella mostró interés por la música siendo tan solo una niña, sin saber que posteriormente su voz cautivaría a millones de personas. Si bien no fue sencillo, Jenny logró grabar su nombre en la industria musical, dejando una huella imborrable en la misma. La cantante poseía una agenda bastante apretada, dividida entre conciertos y eventos privados, lo cual la mantenía viajando con frecuencia, siendo los traslados en avión parte de su rutina diaria. Sin embargo, lo que nadie sabía es que sería en uno de estos vuelos de rutina donde la diva de la banda perdería la vida. La mañana del 9 de diciembre de 2012, el mundo del espectáculo se vería aturdido tras la devastadora noticia. Jenny Rivera había fallecido en un accidente aéreo al salir de su presentación en la Arena Monterrey, Nuevo León. Alrededor de las 3 de la madrugada, la cantante abordó un vuelo en su jet privado, acompañada por varios miembros de su equipo de trabajo. Tan solo minutos después de su despegue, comenzarían las alarmas en la sede de control. El avión había desaparecido de los radares. Su búsqueda comenzó de inmediato. Sin embargo, no fue sino hasta el amanecer que los restos del Learjet fueron encontrados en una zona montañosa, confirmando la muerte de todos sus pasajeros, incluida la artista de 43 años de edad. Este lamentable hecho se adjudicó a una serie de errores que contribuirían a la tragedia. Demasiada altura para la velocidad que llevaba la aeronave, generando fallas técnicas en la misma, además de problemas con respecto a la antigüedad del vehículo. En el mejor momento de su carrera, Jenny Rivera dejó un vacío enorme en el corazón de los mexicanos y demás amantes de sus canciones. El destino es completamente incierto, sin importar la edad, el éxito o la fama, y estas figuras son el claro ejemplo de ello. Estos famosos en vida consiguieron adentrarse en el corazón de millones de espectadores con su talento, y posteriormente, su muerte los terminaría de transformar en leyendas e ídolos de la cultura mexicana, manteniendo su legado a través de sus canciones y películas. Si te impactó alguna de estas historias, o tienes algún caso que quieras compartir, no dudes en dejar tu comentario, y recuerda, suscríbete al canal para más contenido. ¡Hasta la próxima!